Bueno, buenos días para todos. Hoy estamos ya en las últimas sesiones de nuestro programa Martes de Investigación con el tema de las buenas prácticas para la publicación de resultados de investigación. Nosotros desde la biblioteca cada semestre hemos venido, digamos que, desarrollando diferentes tipos de materiales que tienen que ver con esta temática. Todas digamos que las ayudas ustedes las pueden ubicar a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es acceder a nuestro canal y en las listas de reproducción ustedes podrían también mirar todo lo que está en función de martes de investigación y también en otros videos en donde nosotros hablamos mucho sobre temas de investigación. Entonces, por ejemplo, esta charla busca complementar un poco lo que vimos el 31 de marzo, que es lo que ustedes deben saber para publicar sus trabajos de investigación. Digamos que desde el 2018 que nosotros venimos grabando nuestras charlas y compartiéndolas a través de este canal, pues ustedes pueden también acceder a materiales en donde digamos que hemos tratado de resumir, sintetizar lo que los editores nos comparten en sus charlas. Entonces lo que hacemos es reproducirlo y de allí han surgido, por ejemplo, sesiones como dónde publicar artículos científicos y buenas prácticas para la publicación de artículos. Listo, entonces digamos que el objetivo es que ustedes, si están, digamos que en este proceso de publicación, si ustedes están pendientes de qué van a hacer con los hallazgos, los resultados de su investigación, pues digamos que están justo en el lugar correcto y en el video correcto en caso de que lo estén viendo por YouTube. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles algunos enlaces el día de hoy. Voy a tratar de no reiterar muchas de las cosas que he mencionado en videos anteriores para, digamos que ir complementando, como les decía al principio, pues este trabajo. Entonces, empecemos. Recuerden que tienen el chat a su disposición y también que pueden habilitar sus micrófonos para que podamos, digamos que, interactuar. Entonces acá, espérenme, yo veo si se puede, está correcto. Y espérenme, yo habilito un coanfitrión, que es mi monitor. Aquí está. Ok. Resulta que dentro de los consejos que yo les he dado desde, pues, casi que desde el inicio del programa, es que ustedes deben pensar siempre en el resultado, es decir, algo así como ustedes pensar en cuál es el final del camino. Entonces, digamos que dentro de los, prácticamente como de los puntos principales que uno puede tener en cuenta cuando empieza un proceso de investigación, es identificar cuál es el final, ¿no? Es tenerlo siempre presente, porque ese trabajo final es el que nos va a definir el formato, el estilo, la extensión, cuánto tenemos que escribir, el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar, e incluso la metodología y entre ellas otras, digamos que otros tipos de estructuración del documento. Entonces, es importante colocarse unos
unos límites frente a la investigación que uno esté desarrollando. Entonces, si ustedes saben lo que realmente quieren en función de estos límites, pues realmente ustedes podrán lograrlo, ¿ya? Si no, será imposible. Entonces, muchos, digamos que estudiantes, eh, les toca ir casi que a la ciega con muchos trabajos de investigación porque desde un principio no han definido con su evaluador, o pues si lamentablemente tiene que cambiar de evaluadores, pues va a chocarse un poco más, porque es, digamos que quien le va a definir lo que necesita para poder llegar. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a identificar esas dificultades para que ustedes puedan avanzar mejor, ¿ya? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de resultados de investigación y para ello es importante que ustedes también conozcan que en la Universidad del Valle ustedes tienen también a disposición pues la página de Vicerrectoría de Investigaciones. Simplemente ustedes le dan clic donde dice investigación y aquí ustedes van a poder entonces, digamos que de entrada, conocer pues las unidades de gestión de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen en investigación, formación, creación artística? ¿Qué es lo que tienen que ver con la transferencia de los resultados de investigación, laboratorios, programa editorial? Y esto es un poco la síntesis de lo que uno podría lograr con un hallazgo de investigación. Es decir, al final darle una forma que termine ya sea en un producto, en un proyecto, en la justificación de una convocatoria que ustedes tengan o en un libro, ¿por qué no? En artículos. Entonces, digamos que uno de los sitios que ningún estudiante que esté realizando ya investigación debe pasar por alto es la página de Vicerrectoría de Investigación, donde van a poder, digamos que, identificar, digamos, servicios, ¿sí? Para, digamos que ustedes lo puedan aprovechar. Por ejemplo, Vicerrectoría de Investigaciones tiene un portafolio de tecnologías, tiene un sistema de información para los laboratorios de la universidad, servicios de traducción de artículos, o sea, sistemas de control de proyectos de investigación, entre otros. Entonces, atención para las personas que aún no se han vinculado a los grupos de investigación. Y es, digamos que, poder realizar trabajo de forma colaborativa, es decir, que ustedes puedan aprovechar no solamente, digamos que los espacios que les brinda el laboratorio, sino también el contar con colegas que también pueden serles a ustedes de utilidad, ya sea para discutir algún hallazgo que ustedes hayan logrado o también para, digamos que les pueda servir de ayuda en procesos que ustedes apenas van a conocer. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando algún proyecto eh, para Colciencias o digamos que otros tipos de instituciones. Entonces es importante como que ustedes sepan primero pues que no están solos, que busquen esa ayuda y a partir de allí digamos que empiecen a fortalecer ese trabajo colaborativo. De hecho, como em, producto de esta dinámica, el próximo martes vamos a tener también con una invitada de la OTRI, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Halime Zúñiga. Vamos a hablar sobre patentes para las personas que están trabajando especialmente ciencias aplicadas. Ustedes deben saber que el gran porcentaje, incluso más del 50%, más de la mitad de las publicaciones que se encuentran alrededor de una tecnología no está publicada en artículos, sino que está publicada en patentes. Entonces el acceso a esa información es de vital importancia si ustedes están haciendo, por ejemplo, algún tipo de vigilancia o si están realmente interesados en crear una nueva tecnología, una nueva invención. Entonces,
esta charla es, digamos que un bonus extra a nuestro programa de martes de investigación y ojalá pues la pudieran aprovechar ustedes y muchas otras personas más que estén interesados en patentar o al menos en profundizar sus estados del arte encontrando información sobre patentes. Entonces, de eso se trata el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, explorando un poco más, nos encontramos y ya, digamos que hablando de las invenciones, pues ellos tienen dentro de su página principal un portafolio de tecnologías. Entonces observa, digamos que la invitación es que ustedes observen que ellos han hecho digamos que una síntesis de lo que está disponible en, digamos que nuevas patentes que se han publicado desde Univalle dentro de diferentes ámbitos, agroindustria, energía, salud, en fin. Entonces ustedes se van haciendo también una idea de si de pronto lo que ustedes están desarrollando pueden aplicarlo bajo también, digamos que estos contextos para que pues, puedan aprovechar también las ayudas que les ofrece la vicerrectoría. Entonces esta invitación también se la voy a compartir a través del chat para que ustedes revisen todo lo que tiene que ver con las patentes de Univalle. Aquí voy a compartirles pues, la página principal de Vicerrectoría de Investigaciones. Entonces acá tenemos traducción, el servicio de traducción de artículos dirigido exclusivamente a profesores nombrados. Entonces acá digamos que ellos, cualquier docente de Univalle podría, independiente si escribe o no en inglés, podría publicar en inglés ya que tiene un servicio exclusivamente para ellos. Ahora bien, si el docente está en un grupo de investigación y usted como estudiante de doctorado o de posgrado o de pregrado está haciendo un artículo que está usted publicando en compañía con su profesor, entonces podría también aprovechar ese servicio, ¿cierto? Algo así como, pues si el profesor lo tiene, pues, y si usted está trabajando como coautor con él, entonces allí ya se puede aprovechar y digamos que publicarlo en revistas de mayor visibilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, allí les dejo digamos que las inquietudes y yo les estaba hablando por acá de que, bueno, de entrada voy a empezar como de lo básico, mencionando algunas opciones que ustedes tienen. Y ustedes de entrada, como estudiantes de pregrado o posgrado, tienen que presentar un trabajo de grado o una tesis de maestría o una disertación doctoral. ¿Listo? Entonces, ¿dónde yo pues, puedo basarme para encontrar modelos de lo que ya se ha escrito antes de otros estudiantes de mi misma área? Pues en Univalle tenemos acceso a la biblioteca digital, ¿sí? Entonces esta biblioteca digital, que ya se las comparto en el chat, les va a facilitar a ustedes los trabajos de grado que están disponibles. Esta biblioteca digital. Vamos a ponerlo por acá. Aquí se encuentra la producción intelectual de Univalle, que ha sido, donde los derechos están abiertos, es decir, que los derechos han cedidos para que cualquier persona que acceda a a este, a esta biblioteca, a este repositorio, pues pueda descargarlos en texto completo. La ventaja es que también ustedes pueden acceder a diferentes bibliotecas digitales de otras instituciones. Entonces, si les interesa saber qué publicaciones tiene la Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana, incluso Uniandes, ustedes pueden acceder a los repositorios. ¿Listo? También hay una manera, digamos que un poco más eficiente de acceder a estos sistemas
y es utilizando sistemas de cosecha. Eso le llaman, la referencia es a veces le dicen metabuscadores. Y lo que hacen es pues coger de estos repositorios a través de protocolos de comunicación entre bibliotecas digitales, pues la información de estas y otras bibliotecas digitales. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo buscar, ¿sí?, por materia cualquier texto de cualquier título y me va a buscar entre más de 200.000 disertaciones, más de 600.000 tesis de maestría y entre otro tipo de documentos de instituciones incluso nacionales e internacionales. ¿Listo? Entonces aquí digamos que parto digamos que de nuestra universidad, ¿sí? Entonces acá en la navegación puedo decirle que quiero navegar dentro de las tesis y los trabajos de grado. Y aquí pues ya puedo navegar en función de las facultades de mi interés. Entonces tengo acá disertaciones, miren, 7 disertaciones con énfasis en ciencias de la computación. Y de aquí entonces yo me hago un modelo para empezar a estructurar una tesis en cualquiera de esos programas, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería. Es solamente, digamos, que un ejemplo. Si ustedes tienen algún formato a partir de que les ha definido su escuela, su departamento, su programa, en fin, su director, pues genial. Y si no, pues a partir de aquí ustedes pueden ir construyendo esto que les estoy diciendo de empezar a distinguir cuál es el producto final que yo necesito y que yo quiero que quede publicado. Ahora, atención con las bibliotecas digitales. Y es, aquí voy a venir otra vez acá al inicio. Acá hay algo importante que ustedes deben saber. Ustedes pueden autorizar para que su trabajo de grado pueda ser descargable, ¿sí? Y digamos que quede disponible en esta plataforma. Ustedes pueden hacer dicha autorización, pero no significa que sea obligatorio. Es obligatorio que ustedes llenen el formato de autorización, más no es obligatorio que ustedes autoricen a que se descargue. Pareciera que implica una cosa a la otra, pero no es así. Pueden haber hallazgos que usted necesite publicar en alguna revista o en algún congreso y ellos le exijan a usted que no puede estar publicado en ninguna otra parte. Entonces ustedes pueden en el formato de autorización decir que no lo autorizan y ustedes pueden explicar si lo desean que los datos, ustedes no necesitan que esté publicado en este repositorio porque pues los datos serán presentados a un congreso o a una revista que le exige que no estén publicados antes en este repositorio. Entonces, allí ustedes, digamos que no permiten que sus hallazgos puedan estar en otro ámbito y digamos que eso cumple también con los requisitos de la universidad. Ahora, si ustedes lo desean, una vez ya se hayan publicado estos hallazgos en donde ustedes ya se postularon, sí pueden, ahora sí, autorizar al uso de, digamos que de la biblioteca digital para que puedan cualquier persona en el mundo acceder a su todo total, su trabajo de investigación y que lo puedan descargar sin ningún problema. Sin usted, digamos que tomarse molestias de dejarlo en un ResearchGate propio, no. Que ya quede, digamos que en una página institucional, como el caso de la Biblioteca Digital de la Universidad del Valle. ¿Listo? Entonces ustedes a partir de aquí ya pueden también basarse un poco en esto, en lo que son, cuáles son las opciones, ¿cierto? De su trabajo de grado. Entonces aquí estamos simplemente como abordando algunos, digamos que algunos formatos y descubriendo un poco, cómo yo puedo presentar mis hallazgos de investigación. Bueno, entonces acá digamos que nuestro siguiente, y voy a compartirles en pantalla mi otra, cerrar varias cositas de aquí, espérenme un momento.
Bueno, listo. Entonces en pantalla está. Voy a compartirle directamente el Canva donde estoy haciendo la presentación. Listo, que pues ya se las compartí a todos. Les compartiré, por supuesto. Aquí está esto. Vamos a aumentarla un poquitico. Y entonces ya hablamos de los trabajos de grado, ¿listo? Pero pues digamos que esa es prácticamente la que les toca, ¿no? La más sencilla. Pero pues también están las becas, ¿sí? Entonces acá les voy a compartir. Ahora en 50. Bueno, entonces, otra, digamos que de las, digamos que de los recursos que ustedes podrían, pues, empezar a buscar y como organizar la información de tal manera que ustedes puedan concursar en la obtención de becas y que puedan usar, pues, sus hallazgos de investigación. Entonces, es a través de becas, perdón. Entonces, tienen, digamos que, dos elementos, digamos que básicos por consulta. El primero es la página del Ministerio de Educación, donde se publican, pues, cuáles son las becas disponibles, ¿cierto? Y cuáles son los requisitos. Si ustedes apenas están empezando su carrera investigativa, es importante que ustedes le vayan prestando mucha atención, no al final, porque a veces hay procesos que se toman su tiempo. Entonces, ese tiempo pueden, digamos que, ganarlo porque ustedes están arrancando su proceso, digamos que de pregrado o están iniciando sus procesos de posgrado. De tal manera que cuando ya estén finalizando, ya ustedes pueden tener adelantado muchísimo, digamos que el trabajo con respecto a, digamos que esta línea. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, y por eso les indicaba al inicio que existe y que en dónde ustedes se quieren, a qué se quieren postular, a dónde quieren llegar. Entonces, es importante también que tengan presente estos recursos. ¿Listo? Voy a compartirles el enlace de la página del Ministerio de Educación. Y ya para los más, digamos que, los que ya hayan, digamos, explorado un poco más, pues hay una herramienta que esta la vimos justo la semana pasada y que pues hoy simplemente voy a mencionar, y es el Pivot Cost Funding. Aquí ustedes también pueden acceder a becas internacionales. Bueno, es un buscador en donde le va a dar de todo, entre ellas, digamos que estas opciones, para que ustedes también empiecen a trabajar lo que ustedes desean. Entonces acá voy a duplicarla. Hasta ahorita estamos viendo es lo relacionado con las opciones que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces acá también tenemos, pues, esto de aquí. Los proyectos. Ojo porque estoy dando diferentes formatos. Formato de tesis, convocatorias para becas y ahorita estoy pasando a los proyectos. Los proyectos también tienen otros formatos. Normalmente ustedes pueden acceder a ellos pues a través de los grupos de investigación. ¿Sí? Entonces aquí ustedes, vuelvo y les repito, lo clave es que ustedes hagan parte de grupos de investigación ya en donde ustedes puedan aprovechar cuáles son las convocatorias internas por parte de Univalle y cuáles son las externas que ofrece, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿sí? O Colciencias, el anterior Conciencias. Eso también está dentro de la línea de Vicerrectoría de Investigaciones y ellos allí reúnen todas las convocatorias que están, digamos que, aconteciendo. Vamos
a compartir de nuevo esta pantalla. Entonces aquí están. Aquí están, entonces, digamos que en sus novedades, ellos están mostrando qué es lo que hay, cuáles son las convocatorias. Entonces, para que, digamos, estén muy pendientes de lo que acontece en Univalle con respecto a este tema de los proyectos y las convocatorias, que también tienen un estilo de escritura muy particular. Así que, pues, tienen que ustedes ver otros proyectos para que se hagan a una idea. Muy bien. Entonces acá vamos a pasar al siguiente. Espérenme que... El siguiente formato en donde ustedes pueden presentar sus hallazgos de investigación son la presentación en congresos o en eventos de lo que ustedes están investigando. Lo interesante es que ustedes pues no solamente pues se ganan dicha publicación, sino que también tienen la posibilidad de interactuar con colegas. Entonces es muy enriquecedor poder, digamos que, identificar dónde encuentro ese tipo de materiales. Entonces acá, por ejemplo, ustedes tienen varias herramientas de las cuales pueden hacer uso. Pues uno inicialmente, ¿cierto? Pues parte de lo que podemos encontrar pues en cualquier buscador, ¿cierto? Como Google. Pero también lo podemos hacer a través de herramientas como Scopus, que también ya la hemos explorado en el programa, en donde ustedes pueden identificar ya solamente hacer el filtro por proceedings, que son los congresos, y allí ya luego ordenan por cuáles son estos congresos internacionales y empiezan ustedes a hacerles el seguimiento. O también Pivot puede a ustedes con un tema de interés buscar exclusivamente qué congresos internacionales están trabajando actualmente sobre su tema de interés. ¿Listo? Hay algunos congresos que trasladan sus ponencias, sus memorias a revistas que han publicado ellos mismos. Entonces, digamos que allí ya ustedes se pueden ganar como ese proceso de decir, no, es que mi ponencia también se convirtió en artículo. Entonces, ustedes pueden hablar tranquilamente de que es un artículo porque ya el formato se conservó. Atención, porque entonces también la presentación de estas ponencias tienen una estructura que ustedes deben cumplir. Tienen una extensión, tienen un estilo de escritura. Todo eso está en la página la página del Congreso que acepta dichos manuscritos. Y ustedes deben estar, digamos que muy atentos a ello. ¿Listo? Porque son los que le van a definir a ustedes qué es lo que ellos quieren. ¿Listo? Y ustedes lo único que hacen es adaptarlo a lo que ustedes están trabajando. Entonces acá vamos a trabajar la siguiente. ¿Listo? Y bueno, este lo dejé. Este es tal vez el que siempre yo, digamos que me he enfocado en los últimos meses. Y es, bueno, yo tengo unos artículos. Y esos artículos, lo que yo quiero es publicarlo como un artículo. Y aquí es importante también, más allá que tener, digamos que una base de datos como el Scopus o el Web of Science, es uno identificar también los índices de las revistas. Para Scopus, el CIMAGO o el JCR, perdón, CIMAGO o del WOS, el JCR. Son índices de las revistas que ellos incorporan bajo unos índices de calidad que cada una de dichas revistas ha podido superar. Entonces,
Esto es lo que les va a permitir a todos los investigadores que publiquen, que quieran publicar en estas revistas, es que puedan tener más visibilidad. Observen que yo aquí en artículos señalo que ustedes pueden acceder a cualquier revista. Ustedes pueden publicar en la revista que ustedes deseen, pero más adelante, muy seguramente a ustedes les van a exigir que debe ser publicado en alguna revista que esté en un índice internacional que ha sido, digamos que avalado. Por ejemplo, Colciencias ha avalado estos dos índices, ¿sí? El famoso WOS o Web of Science y Scopus. Entonces, digamos que ustedes lo que hacen es identificar estos índices, identificar estas revistas en ese conjunto, digamos que ustedes ya irían a la fija. Hay revistas también latinoamericanas que ustedes pueden escribir, sus publicaciones pueden ser en español, pero definitivamente la mayoría, incluso revistas latinoamericanas, incorporan la escritura de artículos en inglés, porque eso es lo que les va a permitir es tener mayor visibilidad, como les decía en un inicio. Entonces, para que lo tengan presente, y tal vez es un énfasis que yo vengo trabajando, insistiendo mucho con los estudiantes, especialmente de pregrado, que empiecen a aprovechar muchísimo todos los cursos de inglés que le ofrece Univalle, para que puedan desarrollar unas competencias que les facilite ese proceso de escritura. ¿Listo? Al principio, que les facilite los procesos de lectura, pero al final, la verdad es que lo que necesitamos son procesos de escritura. Entonces, ¿qué pasa con los artículos? Los artículos, cuando ustedes eligen una revista, la revista ya tiene unos parámetros establecidos para dichos artículos. Entonces, ya está prácticamente que todo dicho. Le dicen cuál es la extensión, cuál es el estilo, cuál es la paginación, cuáles son las márgenes, cómo debe ser el interlineado, cómo debe ser el tipo de lenguaje, en fin, todos los parámetros. Y aparte de eso, pues usted puede revisar las últimas publicaciones para usted hacerse una idea de cómo publican en esa revista y usted también saber que lo que usted está publicando realmente sí es, digamos que está acorde con lo que dicha revista publica. ¿Listo? Por eso es tal vez como este tema de los artículos es uno de los pues más visibles, ¿cierto? A nivel académico, ¿sí? Sin embargo, existe otro tipo de publicaciones como las patentes que si bien no se les hace mucha publicidad, al final son los más numerosos. Entonces, si ustedes realmente desean incorporar un buen estado, una buena, digamos que una buena mirada, no solamente deben conformarse con la mirada académica, que es lo que le da las revistas, sino también con algo que le llaman el estado de la técnica o la mirada de las invenciones o de las innovaciones que están dadas por las patentes, que es un mundo el que vamos a explorar la próxima semana. Entonces, entonces estábamos pasando por artículos. A mí se me olvidó fue mencionarles aquí las patentes. Pero vamos a incluirla aquí en esta última diapositiva. Entonces acá vamos a colocar. Bueno, acá voy a colocar libros. Ustedes también pueden pensarse que lo que ustedes quieren, lo que están escribiendo, pues quieren convertirlo en libros. ¿Por qué no me funciona? Ya. Y si ustedes ya quieren, digamos que construir invenciones, aquí tenemos un poquitico más amplio. Listo. Entonces, atención, porque también un libro tiene otra estructura, tiene, digamos que unas reglas a seguir. O de pronto a usted lo que le interesa es un capítulo de un libro, entonces usted puede asociarse o mirar, digamos que convocatorias donde
haya algún coordinador que esté reuniendo, esté construyendo un libro y esté citando, digamos, a expertos que hablen en cada capítulo sobre un tema en particular. O usted puede decir, yo ya tengo una investigación y voy a tocar puertas para ver de pronto en qué editorial yo podría publicar lo que he desarrollado bajo el formato de capítulo de libro en un libro de dicha editorial. Entonces, digamos que ejemplo, acá tenemos las políticas que se manejan en el programa editorial de la Universidad del Valle. Si ustedes entonces quieren publicar con el programa editorial. Y lo que les decía ahora, pues también el otro tipo de publicación de hallazgo e investigación es una invención. Entonces, pues los expertos en este tema son los chicos de la Vicerrectoría de Investigaciones. Así que todas las preguntas que tienen que ver con patentes, pues bienvenidas serán la próxima semana. María Fernanda me pregunta, ¿cuáles revistas latinoamericanas en humanidades o en educación recomiendas? Lo que pasa es que no es tanto porque haya un índice que la recoja y que definan a partir de ese índice las más importantes, ¿sí? O las que uno recomienda. Yo pienso que uno recomienda revistas de acuerdo a lo que, pues, primero a lo que uno está trabajando y segundo, pues, de acuerdo al enfoque que uno tiene. En otras palabras, no tendría cómo darte respuesta, digamos que una respuesta concreta de decirte, estas son las revistas que yo recomiendo, porque digamos que hay muchas variables. Yo antes cambiaría la pregunta, como que, bueno, ¿cuáles recomendarías de acuerdo a las que tú ya has consultado? ¿Listo? Y resulta que, por ejemplo, Scopus es una herramienta que me permite hacer una trazabilidad muy interesante de uno empezar a rastrear todo lo que encontramos un artículo muy interesante y ese artículo se publicó en una revista, lo publicaron tales coautores, y yo puedo hacer el rastreo a todos los coautores y entonces mirar estos coautores en qué otras revistas han escrito. Si este coautor o si este autor la mayoría de sus publicaciones las hacen en determinadas revistas, entonces yo ya podría asumir que esta persona que es experta, de cierta manera, se ha inclinado en publicar en dichas otras revistas de este tema que es de mi interés, ¿cierto? Y que muy seguramente en dichas revistas se trabajen otras, digamos que subtópicos o temas correlacionados entre sí. Entonces lo que yo hago es basarme prácticamente en las sugerencias de los expertos para empezar a ubicar otras revistas. Entonces yo lo que haría, en tu caso, para responder a esta pregunta, es identificar primero cuáles son los artículos que más se ajustan a lo que yo quiero. ¿Sí? Algo así, yo le llamo los artículos clave. Y a partir de allí hacerle un seguimiento a las revistas donde han publicado estos coautores, si es más de un autor. Y de esta forma, tú tienes una red de posibilidades en función de lo que los expertos te han recomendado. ¿Listo? Para mí sería muy fácil decirte, no, sí, lo que esté en el listado del CIMAGO o lo que esté en el listado del JCR. Pero yo creo que puedes encontrarte revistas muy interesantes que incluso no estén en estos listados. Como por ejemplo pasa con muchas revistas francesas, que digamos que muchos de sus editores, eh, ya sea, digamos que de forma, digamos que tienen la anarquía, una anarquía académica, por decirlo de alguna forma, y donde ellos dicen, no, yo no voy a someter a mi revista a estos índices, y ya. Pero no porque no esté una revista en estos índices, no significa que no sea de buena calidad, ¿sí? Dice María Fernanda, eso no lo explican en la universidad. Sí, digamos que por eso surgen esos programas, ¿sabes, María Fernanda? Porque tal vez
yo no tengo, digamos que temor al paredón, ¿no? A que de pronto lleguen algunas, y digamos que son bienvenidas las posiciones y y las contraposiciones. Y yo creo que así es que se construye el conocimiento. Entonces, digamos que por eso la biblioteca incorpora pues muchos otros, digamos que programas. Estoy pensándome también en programas de redacción académica, porque hay mucho que, digamos que tener presente en el proceso de escritura. Por eso yo les estoy hablando en este momento, les estoy hablando desde el producto final, que es lo que ustedes quieren, y donde pueden basarse depende de lo que ustedes quieren. Pero ahorita vamos a pasar a las recomendaciones que da un, 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 un escritor de artículos experto, especialmente en el área de la salud, donde escribió un libro que se ha convertido en la Biblia de muchos, de muchos académicos en el aspecto de escritura científica. Se llama Robert Day. Entonces ahorita vamos a explorar, vamos a hacer una lectura rápida del material y digamos que nos vamos a detener en ciertos puntos porque es precisamente la parte y lo que no se dice, ¿no? Lo que no se dice en la universidad, lo que no se dice en clase. Porque por una parte puede decir que ya los docentes asumen que tú lo debes saber, pero por otra parte es porque simplemente tampoco lo saben. Entonces, para eso son estos espacios. ¿Listo? Entonces, bueno, están todos bienvenidos en el momento más adelante cuando lance el programa. Así me estrelle o así digamos que pueda lograr tener. Hay programas que yo logro tener invitados especiales que son expertos en el tema, hay otros que no, pero no importa, yo me doy a la pela y me estrello, así esté equivocado. Entonces, bueno, les estaré contando, ¿listo? Muy bien, entonces digamos que aquí ya pasé por un recorrido de formatos y de espacios donde yo podría pedir ayuda o podría tener pues un estilo de escritura para presentar esos hallazgos de investigación. Ahora bien, como les venía yo haciendo la publicidad, voy a pasar a un libro que tengo por aquí. Aquí estoy vamos a ver si aquí me lo acepta. Y si no, cambio de navegador. Parece ser que no. Voy a cambiar de navegador. Entonces, aquí. Bueno. Esta es una Biblia que muchos académicos han trabajado desde pues, su primera edición. Entonces acá tenemos, vamos a ver si me aparece, miren, la primera edición de esta obra, que es Cómo escribir y publicar papers científicos, fue del 79. Incluso hay un capítulo en donde dice cómo, cómo mecanografiar el artículo. Entonces es muy interesante porque para uno ya a esas alturas, incluso el verbo está un poco, ¿cierto? Ya uno casi no utiliza ese verbo de mecanografiar. Pero entonces para que ustedes vean que sí, digamos que hay elementos que desde pues, antes de que existieran los ordenadores o los computadores, pues ya se tenían, digamos, algunas prácticas para agilizar estos procesos de edición de artículos. Y bueno, y no solamente con la parte de la forma, sino también con, digamos que muchos otros aspectos. Yo voy a pasar muy rápido, como les digo, voy a detenerme en ciertos aspectos, porque digamos que este tema es muy amplio, de allí pues que él pues creó un libro
Y de hecho, en las pasadas sesiones también trabajé con otro libro, incluso solamente albergué como un par de capítulos, porque del tema hay bastante por hablar. Hay que hablar de redacción, hay que hablar del formato. En este caso, él está haciendo un énfasis a los artículos, pero él más adelante dice por acá, cómo escribir. Miren, por acá se los muestro. Cómo escribir artículos de revisión. Él se enfoca o él inicia su libro con artículos originales, ¿cierto? Que es como el hallazgo principal, el nuevo hallazgo para una comunidad científica, pero también existen artículos de revisión, existen ponencias, ¿cierto? Reseñas de libros, tesis, ¿sí? Entonces, era un poco lo que les mostraba al inicio. Identifiquen a dónde quieren llegar y a partir de allí ya empiecen a darle forma en función de este tipo. Cada uno es un tipo diferente de todo, es un formato diferente. Luego, ustedes tienen que tomarse la tarea de mirar, de descubrir, pues, dicho formato. Si ustedes tienen claridad sobre cómo escribir su trabajo de grado o su tesis de maestría o su disertación doctoral, así ustedes sepan que les va a costar 400 páginas, va a ser mucho más fácil, porque ustedes lo que hacen es subdividir esas 400, ese número, en cada vez números más pequeñitos, como pasa con cualquier proyecto grande. Se divide en actividades, ¿sí? Al final. Y esas actividades sí son mucho más eficientes en el momento digamos que la construcción del proyecto. Entonces acá él trabaja, como les decía, estas diferentes formas y explica, como ustedes pues lo pueden ver acá, diferentes elementos tanto en forma como en fondo. Entonces por aquí, bueno, voy a pasar un poco rápido esta parte y voy a pasar a hacer lectura solamente por subtítulos. Entonces, hace poco estuve en una charla de redacción en donde decía que lo más importante es que usted debe ser muy preciso y muy claro. Entonces, esa parte tampoco la enseñan en la universidad, tú la aprendes es en la práctica. Y es, por ejemplo, ¿cierto? Si tú estás en una charla entre amigos y todo el mundo está hablando y al final alguien dice, ay, pero yo no les entiendo nada. Entonces tú levantas la mano y dices, no, mira, lo que estamos diciendo es, pram, 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 pram. Sintetizas. Ese poder de la síntesis es importante en el proceso de escritura, porque puede presentarse que las personas no sepan cómo presentar una idea, que tú al principio no sepas cómo presentar esa idea y entonces te enfrentas al papel en blanco y no pase nada. Y es porque no tienes claridad. Pero la claridad también está en función no solamente de que tú no puedes presentar tus ideas, sino que también es posible que ni siquiera las tengas, ¿sí? Y me disculpo de pronto si los molesto. Y es que a veces nosotros creemos eh, que del hallazgo que obtuvimos es la verdad absoluta y no damos paso a otras realidades en otros contextos, bajo otros parámetros que podrían incluso complementar eso que yo considero verdad absoluta. Y allí es donde digamos que la discusión es muy interesante y tal vez es el punto más fuerte que evalúen los editores de revistas si lo vas a presentar como artículo o los evaluadores, los editoriales, que si te van a publicar un libro, o tu director de tesis o de trabajo de grado, en el caso de tu investigación final, ¿sí? Entonces, aquí él insiste, dice, la claridad fundamental de la redacción científica es la claridad, ¿sí? El éxito de la experimentación científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Entonces acá ya entramos
a la redacción. No es suficiente. Usted puede decir y puede, digamos, hacer un experimento muy interesante, pero si usted no lo comunica de forma clara, lo que usted al final siembra es confusión, ¿sí? Entonces, idealmente, menciona el autor, la claridad debería caracterizar todo tipo de comunicaciones, ¿sí? Sin embargo, cuando se dice algo por primera vez, la claridad es esencial. Ahora, pasemos a este concepto desde la línea académica, ¿sí? Entonces, eh, usted realmente debería, como dice acá, aportar un conocimiento nuevo, algo que, pues, que usted no haya encontrado. Y sus profesores a ustedes en sus estados del arte le dicen, bueno, justifique, muéstreme, demuéstreme, ¿cierto? Con las búsquedas que ustedes hacen, las bases de datos, ellos le dicen hacia ustedes, que lo que usted está proponiendo realmente no se haya propuesto antes, que usted demuestre con hallazgos que lo que usted dice es nuevo. Y resulta que usted puede comprobar que sí, que nadie más lo ha mencionado antes. Pero entonces, todo lo que usted hizo para encontrar todo el resto de información, tiene que sintetizarlo y pasarlo a un proceso de discusión que le facilite al lector llegar a la conclusión de que usted sí está dándole un nuevo conocimiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que buscaría el hallazgo de un artículo científico? ¿Listo? Dice María Fernanda que la clave está en la claridad de la delimitación del problema. Identificarlo y también identificar la pregunta, claro que sí. A veces, en la experiencia que tengo como cuando asesoro procesos de búsqueda, es que los estudiantes se quedan en el tópico, ¿sí? Entonces, por decir algo, ¿cómo influye la violencia en los colegios de Cali, por decir un ejemplo? Pero entonces te quedas allí, en un tópico inmenso. Si vos vas a hablar de violencia, podrían salirte volúmenes de libros solo de hablar de violencia. Entonces lo que uno hace es delimitarlo, ¿cierto? ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué tipo de población? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué grupos de personas? Y así lo que tú vas haciendo es construyendo algo, un nicho más pequeño en donde tú podrías realmente encontrar cosas que comparados con otros nichos que te vas a encontrar, pues te permitan tener también como otras alternativas que te faciliten ese proceso de construcción colectiva del conocimiento. Entonces, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente con tener todas las ideas en mente, sino que se requiere un poco ser claro con lo que realmente quiero desarrollar. Y esta claridad no se logra rápidamente, se logra a través de la búsqueda, de la lectura, de la discusión entre mis compañeros, en las charlas que tengo con mi director, en fin, de la metodología que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, al final, si tú tienes claridad con tus ideas, va a ser mucho más fácil que lo que tú escribas sea más claro para el lector. Y esto pareciera como que, pues, lógico, pero es como como las verdades que no se profundizan, como que es parte del sentido común, que debería ser común, pero no es tan común, ¿sí? Por eso digamos que es importante que ustedes lo tengan presente para que no caigan en esa trampa. Entonces, bueno, comprensión de las señales, el lenguaje. Bueno, esto es interesante, ¿sí? Observen, además de la organización, porque ahorita lo que les mencioné fue diferentes tipos, ¿cierto? Diferentes tipos de publicaciones. Entonces, cada uno tiene una organización, una estructura diferente. Pero dicen, el segundo ingrediente principal de un artículo, regresa a su tópico principal, debe ser un lenguaje apropiado. Ojo, para cada uno de los tipos de formatos que les di al principio, hay un lenguaje diferente. Y aquí él está haciendo énfasis en que el lenguaje del artículo científico también es diferente.
¿Y cuál es la razón? El auditorio, ¿ya? El público que lee esa revista, ¿ya? Ya tiene definido, digamos que unos criterios para hacer esa lectura. En otras palabras, ya tiene un lenguaje. Y no estoy hablando ni del español ni del inglés. Estoy hablando es de unos componentes muy propios, muy técnicos, que digamos que hace que la, 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 la comunicación entre colegas, entre pares, ¿sí? Sea más fluida. Y a esto usted se tiene que enfrentar. Y a esto, digamos que usted tiene que también, digamos que adaptarse. No es lo mismo el lenguaje que usted utiliza en su tesis o en su trabajo de grado que el que usted va a utilizar en un artículo científico o que el que usted pueda utilizar en una ponencia o en un capítulo de un libro. Entonces hay que tener esto, lo que dicen, un uso correcto del lenguaje, ¿sí? Pero entonces el autor también acá habla un poco sobre el idioma inglés. ¿Por qué? Porque nosotros que hablamos y escribimos en español, eh, podemos caer en la trampa de solamente basarnos en lo que un traductor nos arroje, que normalmente son traducciones literales por fuera del contexto y que no funcionan así. Incluso ni siquiera de esa línea yo podría atreverme a decir, ¿cierto? Porque tú puedes escribir en español y tener muchos problemas y tú eres de español nativo, pero entonces hay un tecnicismo que tú debes aprender, debes manejarlo y a partir de allí debes escribirlo en esa función. ¿Listo? Entonces, eh, dice él, si el conocimiento es por lo menos tan importante como cualquier otro, debe comunicarse eficazmente, con claridad y con palabras de significado indudable. Esto de indudable lo que quiere decir es que no se lleve como a un doble sentido, ¿cierto? Que no genere duda. A veces yo he evaluado párrafos en donde yo quedo así, pensando. En vez de que el párrafo me diera mi claridad, me deja más dudas. Entonces, ese ejercicio para ustedes como investigadores es clave, en donde ustedes realmente comprueben que, digamos que el párrafo sí le dejó a usted una idea, ¿listo? Y no una serie de dudas. No como estas charlas que le dejan antes a ustedes más dudas, no. Tiene que ser muy claro y digamos que, y más aún si estamos hablando de lenguaje científico. Entonces, aquí es importante, digamos que él destaca, ¿no? Que dice que en las complejidades de la existencia contemporánea, el especialista que está capacitado pero no educado y que está técnicamente calificado pero es culturalmente incompetente, constituye una amenaza. Ojo porque aquí miren lo que está diciendo, ¿cierto? Está capacitado, pero no educado. Entonces, él aquí está haciendo, digamos que abriendo una brecha entre el que, digamos que el que puede manejar ciertas técnicas, pero una cosa es ese que lo maneja y otra cosa es el que lo escribe. Usted puede estar técnicamente calificado, ¿cierto? Cualquier persona podría hacer una tarea técnicamente, pero cuando ya le agregue el adjetivo de cultural, ¿sí? Si en lo cultural usted no tiene unas competencias, usted al final se constituye una amenaza, que es lo que pasa con, digamos que, muchos debates políticos, ¿cierto? Que digamos que pues manejan la técnica, ¿cierto? Pues uno dice, sabe hablar, habla muchísimo, al final son expertos en enredar, pero pues digamos que empieza como a desarrollarse una cultura diferente en el lenguaje. Pero al final yo creo que podríamos colocarlos en esto. ¿Qué pasa con sus competencias culturales? ¿Ya? Entonces, a ese, digamos que a ese juicio podríamos decir que Robert Day diría que en efecto se constituyen como una amenaza. ¿Qué es lo que pasa con las críticas que se le hace al periodismo de ciertas revistas colombianas, ¿cierto? Que deberían ser muy distantes, muy neutras, pero no.
muchos periodistas lo que hacen es tomar cierta posición en sus notas para que, pues, lograr que sus lectores asuman la misma posición, que es lo que no debería ser en comunicación. Pero bueno, esto es otro, digamos que otro tema que es transversal y que por eso digamos que lo estamos trabajando también desde esta línea de la lectura académica y de la escritura académica. ¿Sí? Entonces, es por ello que digamos que estamos hablando de esto, de buenas prácticas, los consejos, digamos que de tomarse un poquitico como la reflexión, ¿no? De asumir como esta responsabilidad, de invertir en cómo yo expreso claramente. Hay otros investigadores un poco más juiciosos que toman cursos, hacen diplomados para escritura académica. Hace poco yo tomé un diplomado en lectura crítica, y me sorprendía mucho saber que descubrir, ¿no? que tenía unos déficits muy, muy marcados en descubrir el detrás de cámaras de un texto escrito. Entonces era muy interesante, y es muy interesante uno salirse como de su zona de confort, ¿cierto? De lo que creo que ya sé, y pasarse, digamos que a otros contextos que al final te permitan crecer en lo que tú quieres, que es al final de pronto hacer una mejor redacción o una mejor lectura. ¿Listo? Entonces, acá otra recomendación importante. El lenguaje no tiene por qué ser difícil. En la redacción científica decimos, el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número posible de palabras. Entonces, atención con lo que él menciona acá. Los juegos literarios, las metáforas y todo eso hacen que la atención se desvíe de la sustancia al estilo. ¿Sí? Deben usarse rara vez, si acaso se usan en la redacción científica. En otras palabras, cuando ustedes redacten para una comunidad científica, tienen que ir al grano, ¿sí? Y si ustedes de pronto, pues está, qué sé yo, escribiendo para un grupo de amigos, pues usted puede usar todas las metáforas, hacer comparaciones, que es lo que yo mantengo haciendo acá, ¿cierto? Pero ojo, yo acá estoy, digamos que en un concepto explicativo. Digamos que el uso de la metáfora, del ejemplo, es necesario en mi proceso explicativo. Pero ya en su proceso argumentativo ya tiene que cuidarse un poco de lo que, pues, digamos que está acostumbrado usted a decir. Dice Jorge, eso es bien importante, salirse de la zona de confort y ponerse en los zapatos de quien recibe la información. Dentro de las recomendaciones que me daban en el pasado taller que estuve de redacción, que me hacían énfasis en la claridad y en la precisión, decían, ustedes deben empezar a escribir, perdón, ustedes deben empezar a leer como escritor académico, para que cuando usted escriba, entonces lo haga pensando en su lector académico. Pareciera como lo mismo, pero no lo es tanto, ¿sí? Porque si usted lee como escritor, usted ya tiene una posición crítica en la lectura. Entonces usted ya cuando lee, mira cómo es estructurado el párrafo, cuántas oraciones utiliza por párrafo, cuál es la extensión, cómo utiliza las comas, cómo utiliza las letras cursivas, cómo utiliza las letras en negrita, ¿sí? Usted lee como escritor. Para cuando escriba, entonces usted ya está pensando es en el lenguaje que sus futuros lectores a usted le van a entender. María Fernanda menciona que pasa mucho en los textos franceses, el estilo lo hace perder a uno, claro. Y esto es muy interesante, María Fernanda, porque a veces, pues nosotros en la biblioteca tenemos la fortuna de tener que visibilizar o asesorar todas las áreas del conocimiento. Entonces, una cosa es el lenguaje que se maneja en las ciencias naturales exactas, que el que se maneja en ingenierías, y que el que se maneja en humanidades, y que el que se maneja en la Facultad de Artes Integradas. Ese lenguaje incluso es hasta
más, más, eh, más interesante, más curioso. Pero, por ejemplo, el de humanidades sí tiene un patrón muy enfocado al estilo literario, por eso es que no se pueden comparar, ¿ya? Por eso es que cada uno tiene que estar en función del lenguaje del público al que uno está escribiendo, ¿sí? Por eso es importante también que ustedes definan como una estrategia de evaluación, es como tener unos colegas de su misma línea, no necesariamente de la misma institución, pero sí la misma línea, que le puedan dar un visto bueno a lo que ustedes están escribiendo, porque manejan el tema y porque manejan el lenguaje, ¿sí? Y claro, si uno se enfrenta a un lenguaje, yo por ejemplo, mi lenguaje es el lenguaje bibliotecólogo, un lenguaje un poco como de metodología, es un lenguaje un poco como del paso a paso. Y cuando ya yo me meto a un lenguaje eh, humanista, filosófico, sociológico, puedo tener algunas dificultades, pero para evitarlos debo como que contextualizarme en qué tipo de lenguaje voy a leer y a partir de allí digamos que me hago una idea. Sí, Jorge. No es lo mismo, pero no es igual. Bueno, sigamos por acá. Entonces el profesor nos cuenta un poco sobre pues, los orígenes, ¿no? Como para uno entender, bueno, ¿y esto cómo es que empieza? Pero bueno, yo voy a pasar acá, como les digo, muy rápido. Al final, digamos que lo que pasa mucho en escritura académica es que se desarrolla un método científico, ¿sí? Lo que nosotros nos enseñaron desde el colegio, desde la escuela, recuerdo que a mí me lo enseñaban. Y es que pasaba uno por una introducción, por un método, por unos resultados y por una discusión, ¿sí? Esto es lo que traduce esta sigla INRIT. Entonces aquí pues el profesor explica un poco, bueno, cuál es la historia, cómo fue que pasaron, cómo fue que contaron, porque finalmente lo que hace este modelo es pues como dar una estructura y de allí se basan muchísimos artículos, ponencias, casi que la mayoría maneja esta misma estructura en lenguaje científico, ojo, porque ya el literario es otro cuento, ¿listo? Ya digamos que hay otro tipo de lectura, ya por ejemplo, ¿cierto? Son las historias cómo se enlazan, una introducción, un nudo, un desenlace, ¿cierto? Pero es otro formato. En este científico es muy ajustado lo que es el formato IMRIT, pero ojo porque también existen otros formatos como es, por ejemplo, los artículos de revisión o las revisiones sistemáticas, en donde ya se definen también como unos parámetros y lo que uno hace es ajustarse a dicho formato, incluso uno cita. Bueno, de acuerdo al método Prisma, entonces uno cita el artículo que se creó el método Prisma y usted ya le está diciendo a todos sus lectores que usted va a aplicar ese modelo. Entonces ya usted no tiene que explicar absolutamente nada. Sus lectores ya saben a usted qué es lo que usted va a hacer. ¿Listo? Eso es lo bonito y ahí es donde usted es muy preciso, muy claro, muy conciso cuando usted está expresando algo, una idea. ¿Listo? Bueno, de acá pues empieza a contar qué es realmente un artículo científico. Y yo creo que el artículo científico es un deber para cualquier estudiante de educación superior. ¿Sí? Bueno, y si no, usted no alcanzó a publicar un artículo científico, bueno, una ponencia aunque sea. ¿Listo? Y es el ejercicio de usted poder sintetizar los hallazgos que usted ha tenido de su investigación en un formato determinado. ¿Listo? Entonces ya usted más adelante, usted ya toma la decisión de qué es lo que usted quisiera publicar. Hoy por hoy, digamos que están creciendo muchísimo los youtubers, ¿cierto? Es un formato, ¿cierto? Audiovisual, en donde una persona quiere comunicar una idea. La mayoría pues son youtubers cómicos, ¿no? Son un poco como comediantes. Pero también yo he conocido youtubers, pues sigo algunos youtubers que son académicos, ¿sí? Que te muestran estrategias de metodologías de estudio o si estás enfocado en un tema en particular, entonces te explican ciertas cosas
que, digamos que te permiten también, digamos que explotar todos los mecanismos audiovisuales que te ofrece un sistema, como por ejemplo los videos actuales, ¿cierto? Y digamos que es muy interesante ver estos formatos. Entonces, estamos hablando también que hay otro lenguaje. Hace poco, en los videos en los comentarios del canal de YouTube, me escribía alguien, no, está muy interesante la charla, pero es que 2 horas, no, los videos deben durar máximo 20 minutos. Ese fue el comentario. Y es un comentario muy válido, porque digamos que él estaba asumiendo que mi formato era un formato youtuber. No, este formato es un formato de videoconferencia, ¿sí? En donde incluso, a pesar de que yo intento de sintetizar cosas, si yo reviso de nuevo el video, puedo eliminar mucho texto y reducir todo lo que he dicho acá en 5 minutos, ¿sí? Entonces, de eso se trata, definir a dónde yo quiero llegar, ¿sí? Y después de eso, estructurarlo y hacerlo. Fin del asunto. Entonces, regresando aquí a la lectura, observen lo siguiente. Un artículo es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. ¿Listo? Esta breve definición debe matizarse, sin embargo, diciendo que un artículo científico debe ser escrito y publicado de cierta forma definida por 3 siglos de tradiciones cambiantes, práctica editorial, ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y de publicación. Algo así como que sí, pues escribir una idea y publicarla es como muy sencillo. Como que bueno pongámosle acá otros conceptos, pero al final todos esos elementos, ¿sí? Están en función de toda una metodología de la investigación. Por eso estamos hablando, ojo, de resultados de investigación, ¿sí? Algo como que ustedes ya lo tienen, el hallazgo, o si no lo tienen, pues lo van a tener. ¿Y qué hago con ese nuevo hallazgo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos explorando son las posibilidades que hay. Y luego de esas posibilidades, lo que tú desees, le aplicas el formato. Es decir, lo ajustas. Si tenés demasiada información, porque tu resultado fue una disertación doctoral de 400 páginas, pues entonces de allí tú puedes decir, me salen, qué sé yo, 4 artículos, 2 ponencias y un capítulo de un libro. ¿Ya? Y entonces tú lo distribuyes y puedes empezar a trabajar en ello. A eso voy, a que ustedes identifiquen y luego apliquen formatos, ¿vale? Y a partir de cada uno de ellos, pues manejar, digamos, con la metodología que más se ajuste a cada uno. Entonces voy a pasar acá rápidamente. Quiero llegar a las estructuras. ¿Cómo preparar el título? Entonces acá, pues él menciona la importancia, el deber ser, cómo lo estructuran. Es muy interesante porque muchas revistas, muchas editoriales, te explican cómo debería ser el título, cómo deberían ser tus palabras claves, cómo debería ser tu introducción, cómo debería ser tu justificación. Hoy por hoy, la norma APA, ¿sí? La famosa norma APA, es muy famosa realmente porque desde un principio se tomó la molestia de dejar cada capítulo, o sea, ser tan explícitos en cómo deberían presentarse un artículo en estas revistas de la Asociación Americana de Psicología, que definieron un capítulo para explicar cómo presentar el título, cómo presentar la introducción, cómo presentar, cómo usar el lenguaje, cómo no sé qué, cómo presentar las gráficas. Un poco lo que está haciendo aquí Robert Day. Solo que es más popular la APA que este libro de Robert Day. Sin embargo, pues estoy hablando aquí de, digamos que de Colombia, pero este libro es, digamos que, una base para muchos estudiantes en el mundo. Algo así como si fuera una APA. Lo que pasa es que es mucho más amplio, ¿sí? Entonces acá, ya les conté por qué es tan popular el APA. Explica cómo debería ser, ¿sí? Si usted es necesario que use demasiados subtítulos, la sintaxis,
el título como etiqueta. Bueno, digamos que diferentes, diferentes conceptos, por ejemplo, las abreviaturas, ¿no? Usted no debería utilizar abreviaturas en los títulos, ¿sí? Aquí ya lo menciona, ¿sí? Los títulos no deben contener casi nunca abreviaturas, fórmulas químicas, nombres patentados, jerga, ¿sí? Entonces son como pequeños elementos que uno debe tener presente y que, bueno, ahí uno lo va revisando. Bueno, ¿qué más encuentro por acá? ¿Cómo enumerar autores? Bueno, acá voy a saltarme lo de los autores. Es muy importante, sí, porque hay que tener presente como uno no tener un conflicto de intereses con los autores, de ser un poco como ético con esa cuestión de la autoría. ¿Cómo debes preparar tu resumen? ¿Qué es lo que debe tener un resumen, no? Yo me he encontrado con resúmenes de trabajos de grado de hasta de 3 páginas y yo me quedo como que, uy, caramba. Me aterra mucho, digamos que esa ausencia de síntesis por parte digamos que de estudiantes que, pues, que me generan estas situaciones. Entonces, es tal vez porque simplemente no lo han incorporado dentro de la metodología o no se tomaron la molestia como de realmente ver en qué consistía. Entonces, digamos que para eso, digamos que estas obras son una guía, ¿sí? Entonces, eh, usted puede aplicarle un IMRIT a su trabajo de grado, ¿sí? Entonces, la primera como era una introducción, como, bueno, de qué se trató, sobre qué contexto se trabajó, qué metodología usó, qué obtuvo, y ya, incluso si hay algún trabajo futuro, usted lo menciona, pero ya, y terminó su resumen. La ventaja que están utilizando las revistas es definirle a usted un máximo número de caracteres. Entonces le dicen, vea, usted me puede pasar de 250 palabras. Eso sería genial para la Universidad del Valle que definiera, bueno, un resumen máximo debe tener 300 palabras. Entonces, para los que les encanta escribir muchísimo, pues ahí ya tienen que verse, ya se ven obligados. Incluso les facilita tal vez un poco mejor la vida. Entonces, aquí, bueno, explica un poco sobre cómo hacer el resumen, los tipos de resúmenes, porque no es lo mismo un resumen para diferentes formatos de escritura. Miren, un capítulo exclusivo para saber cómo escribir la introducción. ¿Listo? Y él arranca diciendo, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, es importante porque la introducción es con que arranca, es el inicio de la escritura de un artículo. ¿Ya? Y si un lector, hagan de cuenta, para visualizarlo mejor, háganlo de cuenta como una película. ¿Sí? Usted empezó como que con retazos que usted definió, como está leyendo y como que el estilo no cuadra, como que ya empezó como con cosas así que se salen como del desfase, usted ya lo abandona, ¿cierto? La película. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, a veces con muchas noticias por ejemplo, me pasa mucho con algunas noticias de esas revistas de opinión. Tú arrancó como bueno, el título está como bueno, pero entonces el primer párrafo uno ya empezaba como a ver la intención del escritor y que el escritor no quería hacer como una, pues, una profundidad, sino que estaba como que lanzando verdades absolutas no justificadas. Entonces como que ya se vuelve aburridor, entonces como tú eres un lector diferente a otro tipo de lectores, pues simplemente abandonas. Y eso pasa mucho cuando rechazan artículos que se envían a editores. Eh, si en los primeros párrafos, tal vez incluso el primer párrafo, no atrapaste al lector, obviamente no vas a atrapar al evaluador y muy seguramente te lo van a rechazar. Entonces miren la importancia que hay que darle a esta introducción. Entonces, para eso, para darle la importancia que se merece, el profesor Robert Day escribió un capítulo exclusivo, ¿ya? Reglas que se sugieren. Razones de las reglas, ¿no? Para hacer esa introducción. Las citas, las abreviaturas. Ahora, ¿cómo escribir la sección de los métodos? ¿Sí? Es un poco como
dejar definidas algunas cosas para evitar redundancia de la información. Miren, necesidad de las referencias, ¿sí? Es importante definir presentación de los datos, cómo ustedes deberían presentar los datos. Y por acá él tiene unos capítulos muy divertidos de cómo uno no debe presentar gráficos, cómo uno no debe presentar las tablas y luego pues obviamente cómo sí se deben hacer. Los resultados, ¿sí? Lo que les mencionaba ahorita, evitar la redundancia. A veces lo que dijimos en la introducción lo volvemos y lo decimos en la metodología y volvemos y lo decimos, no muchachos, hay que, a mí me pasó justo eso, fue porque yo vi, creo que una materia de tesis 1 y luego una tesis 2, pero eran dos evaluadores diferentes. Y cada uno entonces, claro, pues un evaluador diferente te va a pedir cosas diferentes para evaluar. Pero entonces al final se volvía un poco esa mezcolanza de lo que quería el uno, más lo que quiere el otro, más lo que yo creo que es lo que yo quiero. Y pasaba entonces mucho esto, la redundancia. Pero esto se evita cuando usted pues pasa de su trabajo de tesis a un artículo, porque ya el artículo usted ya lo define tal cual como usted lo desea. Listo. En un formato diferente. Entonces eso es muy importante. Bueno, la discusión es lo más importante. ¿Sí? Aquí. Discusión y verbosidad. Nosotros a veces le llamamos la verborrea. Dice que resulta más difícil de definir que las demás. Por eso es la más difícil de escribir. Incluso, miren, dice, muchos artículos son rechazados por los directores a causa de una discusión deficiente. ¿Sí? Usted puede tener unos datos válidos, unas posiciones interesantes, unas citas chéveres, pero si su discusión es pobre, es decir, su posición, ya, los nuevos hallazgos que usted descubrió, si eso no es fuerte, pues digamos que es fácilmente descartable. Entonces usted dice, Méndez mencionó que, sin embargo, Domínguez confirmó que, ¿cierto? Y terminó el párrafo. La pregunta es, sí, usted citó, se tomó la tarea de ir a Méndez, ir a Domínguez, pero ¿y? Ah, pero es que yo parafraseé, sí, pero ¿qué pasó? O sea, cuénteme más, ¿a dónde llegó? ¿Por qué llegó? ¿Realmente la posición que estaba manejando este autor tenía alguna debilidad? De pronto este otro autor lo que encontraste fue... Entonces, ese es el trabajo del investigador académico, unir, ¿cierto? Estas voces de autoridad, estas voces que usted utilizó en la citación. Y ojo, porque es que más adelante él recomienda, es que no todo lo que usted consulte debe citarlo ni referenciarlo. Ojo, atención, ¿sí? Ya luego viene un proceso de síntesis de las fuentes que yo estoy utilizando, porque es que no todas son confiables, ¿sí? No todas son buenas. Yo, por ejemplo, cuando estoy buscando artículos, a veces me encuentro que hay nuevos artículos incluso más interesantes que los que yo ya tuve. Y entonces yo empiezo a darles una categoría, entonces les coloco categoría 5, pues los mejores. Y de esta forma al final me encuentro con que yo ya he descartado algunos documentos iniciales, no porque sean muy malos, sino porque de pronto me parecen más interesantes sacar a escenario, yo coloco mi artículo como un escenario, poner en escenario a los de mayor peso, ¿sí? Entonces al final también voy a poder jugar un poco como con estas voces y sobre todo con mi propia voz, ¿sí? Con mi propia posición como investigador. Entonces acá, por eso dice que es importantísimo, ¿sí? Muchas secciones, por no decir que casi todas, resultan demasiado largas y verbosas. A veces me doy cuenta de que he utilizado lo que yo llamo la técnica del calamar. Entonces hay que tener también presente que, aunque yo estoy discutiendo, debo también tener
precisión y claridad, hacer mucha síntesis. Ah, no, es que es mi oportunidad de decir lo que pienso, sí, pero pues estructúrelo. Trate de no redundar, trate de ser muy claro, no usar tanta verborrea que pasa en muchos trabajos académicos. Entonces, Jorge menciona, una cosa puede ser el resumen, la introducción y la sinopsis. Las tres son diferentes a pesar que pueden parecer iguales. Contienen información adicional diferente. Correcto. Es otra estructura y hay que conocerlas. ¿Sí? Entonces es importante saber esas estructuras. Un ejercicio fácil de hacer es que ustedes miren otros documentos modelo. Y si encontraron demasiados errores, pues que aunque sea les sirva de mal ejemplo esos documentos modelo. Y usted pase a buscar otros documentos que usted sí pueda decir, ah, mire, este error se puede superar de esta forma. ¿Listo? Es decir, que ustedes tengan una lectura un poco más crítica frente a lo que leen. En otras palabras, ustedes se pueden encontrar trabajos de grado de Univalle muy mal redactados, pero que les pueda ser de ustedes de utilidad para no cometer esos errores y que ustedes puedan compararse de pronto con trabajos de posgrado que de pronto sí hayan cumplido como unos mejores estándares, porque ustedes ya lo están leyendo de forma diferente. ¿Listo? Bueno, ya estamos casi terminando y me he tomado mucha molestia porque no sinteticé, porque no me alcanzó el tiempo para extraer los capítulos, pero bueno, digamos que este espacio justamente es precisamente más explicativo y bueno, creo que todos los consejitos que hemos dado pues son de utilidad para diferentes momentos de la parte de la escritura. Bueno, entonces aquí está las reglas que él define para hacer su discusión, lo que él considera lo más fuerte. Entonces dice, trate de presentar principios, relaciones, generalizaciones que los resultados indiquen. Tenga en cuenta que en una buena discusión los resultados se exponen, no se recapitulan. Es decir, no vuelva a decir lo que usted ya dijo. Ojo. ¿Sí? Si usted ya lo dijo, ya lo dijo. Ya, menciónelo y continúe. Es decir, trate de pensarse mucho en la parte de no redundar. Las relaciones entre los hechos, la significación de trabajo. Voy a pasar a las gráficas, vamos a ver. Las referencias. Por acá lo que les decía que, miren, deben enumerarse solo obras importantes y publicadas. Ojo con las páginas web. Ojo con, digamos que, las publicaciones que no tienen, digamos que, cómo ubicarse fácilmente. Por ejemplo, los reportes, ¿sí? Entonces, aquí ojo, porque aquí está hablando es para artículos científicos. Entonces él dice, para artículos científicos deben enumerarse solo obras importantes y publicadas. Es decir, que estén en una revista o que estén publicadas por una editorial en un capítulo de un libro. Pero resulta que un trabajo de grado, como es otro formato, pues también podemos encontrar páginas web. Entonces él dice, ojo, con estos, pues miren a ver qué tanta importancia tienen, porque pueden simplemente con una nota al pie, ustedes como que llamarla, pero no por, digamos que llamarla, tienen que citarla y referenciarla. Esto, digamos que más allá de lo que él desea o de lo que a nosotros nos piden, es un poco como para reflexionar qué es lo que nosotros estamos incorporando en las citas de nuestros trabajos de investigación. Si realmente tienen mucho peso o si la mayoría, resulta que cuando yo miré la sección de referencias, el 70% eran páginas web. Entonces, venga, usted está soportando una discusión, un argumento sobre páginas web. Entonces allí ya se genera como una duda, ¿no? Frente a la calidad. Y es que, ¿por qué él hace énfasis en esto? Porque si una obra está publicada, previamente tuvo que haber sido evaluada por un experto, un paracadémico. Y eso es lo que le da el peso a su argumento.
Entonces, si usted citó, que es que lo encontró en Wikipedia, que es que lo encontró en losmejorestrabajos.com, ya esa referencia y esa cita pierden muchísimo peso, ya porque no hubo un proceso editorial. Ahora bien, no por ello significa que estoy entonces satanizando esas páginas. Usted puede usarlas como un mecanismo de referencia, o sea, como para consultarla. Pero una cosa es usted consultarla y otra cosa ya citarla en su trabajo. Entonces, ojo, porque aquí ya como que les da una primera regla, ¿no? Entonces, aquí les dice, las referencias a datos no publicados, obras de prensa, resúmenes, tesis. Miren que incluso en las tesis, él ya las coloca dentro de este grupo de lo no publicado. Y otros materiales de importancia secundaria no deben abarrotar la sección de referencias. ¿Ya? Y él acá da el ejemplo, ¿no? Bueno, si aparece, ¿cierto? Porque es absolutamente necesario que aparezca, añádalo en un paréntesis o una nota al pie. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya les da como algunas recomendaciones. Aquí les explica un poco las ventajas que tienen los diferentes tipos de citas, autor, año. Bueno, pero quiero terminar mostrándoles lo de aquí, cuadros útiles. ¿Cómo confeccionar cuadros útiles? Entonces, por ejemplo, él acá muestra unos casos de lo que no se debe hacer. Es decir, miren todo lo que abarca este cuadro. ¿Sí? Todo el espacio. Mírenlo simplemente por lo gráfico, ¿cierto? Pero la pregunta es si justifica la información que le está brindando el cuadro, la construcción del cuadro. Entonces, miren, datos que se repiten, ¿cierto? A la misma temperatura, con el mismo número de, ¿cierto? Hubo diferentes tipos de crecimiento. Entonces, lo que sugiere el autor es primero mostrarles cómo no se justifica una tabla para este tipo de datos, ¿cierto? Es decir, una tabla que finalmente no dice mucho. Y que lo que usted puede, como usted podría hacer, es decirlo en palabras. Entonces, por acá, miren este cuadro, el efecto de la aireación del crecimiento de. Entonces, por acá lo resume. Mire, la aireación del medio de cultivo fue esencial para el crecimiento. ¿Sí? A la temperatura ambiente no se apreció crecimiento en los cultivos, mientras que se produjo un crecimiento considerable en los cultivos agitados. 3 o 4 líneas que le ahorraron todo este espacio, porque no se justificaba la construcción de esta tabla, ¿sí? No le brindaba realmente información, ¿sí? O, bueno, la información que le brindaba, pues era muy poca comparada con todo el espacio que ocupaba. Volvemos a lo mismo, a la precisión. Entonces acá hay otro ejemplo, por ejemplo, de un cuadro que tiene demasiada información, que ocupa demasiado espacio y que se podría resumir en palabras, ¿cierto? O sea, evite el uso de tablas si usted lo puede colocar, condensar en palabras. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá lo común, este poco de ceros y este poco de ceros, ¿cierto? Está en función, pues, que este crecimiento se produjo a un tipo de temperatura. Entonces, lo que usted hace es, puede sintetizar en qué momento sí hubo crecimiento, a qué grado de temperatura, y ya el resto no hubo crecimiento. Entonces, toda esta tabla se podría resumir también en un texto. Acá está mostrando, mire. Toda la tabla de ese cuadro lo resume en este. Las semillas de roble en Almáciga crecieron a temperaturas comprendidas entre los 20 y los 40 grados. No se produjo ningún crecimiento perceptible a temperaturas inferiores a 20 grados o superiores a 40. Listo. Entonces, 3 líneas me ahorraron una tabla enorme y ahí a usted también le ahorraron espacio. A veces, también lo que pasa mucho es que cuando a los estudiantes se les pide una extensión amplia en su trabajo de grado, entonces como que montan tablas y montan figuras que al final no dan mucha información. Entonces,
Allí el evaluador tiene que estructurar, mejor no pedir información, no, es que tiene que ser de 100 páginas, tiene que ser 150, no pedirlas como por esa necesidad de que haya, porque incluso mire que se puede incentivar, ¿cierto? Como a la verborrea, a escribir, a escribir, a escribir solamente porque debo llenar y cumplir, no. Yo pienso que la metodología debe cambiar, antes tratar de ser más concisos, que los trabajos sean más breves y más claros y más contundentes en su momento de discusión. Entonces observen acá, es un poco eso, ¿no? Como acá todos los cuadros que él da son contraejemplos, son lo que no debería aparecer, porque podrían resumirse mejor de forma escrita, ¿sí? Entonces por acá está el ejemplo de los cuadros y más acá está el de las imágenes y ya con esto termino. Cómo preparar ilustraciones. Esta es otra. Mire, incidencia de infecciones contraídas en el hospital, ¿cierto? Entonces acá número total de pacientes, PRAM, número de infecciones y promedio en el hospital. Me ocupó media página, ¿sí? Pero, ¿qué tanto hice? ¿No podría escribirlo en 3, 4 líneas? Entonces acá, él por acá también lo maneja. Aquí está. Él empezó aquí. Esta figura podría sustituirse por una frase en el texto. 2 puntos, abre comillas. En el grupo de estudio de 56 pacientes que estuvieron hospitalizados, un promedio de 14 días, 6, en un promedio de 14 días, 6 contrajeron infecciones. Ya, eso es lo que decía la figura. ¿Sí? Entonces, ojo con las figuras que están dando muy poca información. ¿Sí? Miren a ver si realmente es o no relevante. Acá explica cómo utilizarlas, por supuesto, las gráficas, y por acá también se toma las molestias de hablar de las fotografías. Entonces hay que, por ejemplo, él dice acá, pues que en vez de mostrar toda una fotografía de información que de pronto pues, puede dispersar o puede ocupar mucho espacio innecesario, pues se recorta solamente para el espacio que sí es el más relevante. Entonces, el objetivo, ya para ir cerrando esta parte de la redacción, es que ustedes destaquen lo esencial, lo que verdaderamente es fuerte y que ustedes le muestren eso al lector. De esta manera, entonces lo que ustedes están haciendo es realmente, eh, digamos que mostrándole a su evaluador o a su lector, que finalmente es a quien va dirigido, pues una síntesis de lo que usted realmente ha encontrado. Si yo, por ejemplo, me hubiera puesto a leer de forma lineal esta obra, pues muy seguramente no estaría ni en la página 5 y ni siquiera habría alcanzado a mencionar todo esto. Entonces lo que estoy haciendo es, de cierta manera, cogiendo elementos que facilitan el proceso de síntesis para darles a ustedes un mensaje, ¿cierto? Hubiera sido de hecho más eficiente si yo capturo las pantallas y las pongo, por ejemplo, en una presentación. No me alcanzó el tiempo, por eso no lo hice. Pero lo que sí, digamos que se puede concluir, y ustedes de hecho ya lo pudieron haber notado, es que esta presentación del día de hoy puede reducirse mucho más, ¿sí? Ustedes pueden eliminar los ejemplos, eliminar algunos comentarios o también eliminar algunos tiempos muertos mientras yo cambiaba de ventana o de navegador, en donde podría mejorar mucho la presentación, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes también lo apliquen en sus trabajos de investigación, para que ustedes sepan a dónde va a ir dirigido y de esta forma ustedes lo limiten y lo construyan en función de ello. ¿Listo? Para que ustedes, pues, al final ganen más tiempo e incluso presenten otros hallazgos de la misma investigación. Es decir, otros productos que se generan de la misma investigación. ¿Ya? Y al final, pues eso enriquezca más sus hojas de vida como investigadores.
Bueno, jóvenes, entonces llega el momento de las preguntas. Cualquier comentario. Mientras tanto voy a pasarles la asistencia. Mientras ustedes exponen sus dudas. Inscripción, evaluación. Listo. Ahorita te respondo, Marta, detrás de cámaras. Otra pregunta. Aquí ya. Encontré la asistencia. Copiar. Bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? O que todo les haya quedado claro. O al contrario, todo está confuso. O que ya se fueron muchos a buscar almuerzo. De hecho, yo ya salgo de aquí a buscarlo. Pero bueno, lo que sí espero es que, bueno, no todos, sino que algunos tipsitos que mencionamos hoy, pues les sea de utilidad. Y nada, que cualquier cosa en donde la biblioteca les podamos colaborar, ya sea no solamente como buscando fuentes de información, sino como también a darles otra mirada de lo que ustedes están desarrollando, pues con mucho gusto, pues nosotros podemos, digamos que separar una asesoría, una sesión en el horario que a ustedes más les convenga y que estemos nosotros disponibles. Pueden utilizar el mismo correo al que les llegó la notificación, que es capacitación.biblioteca. ¿Listo? Y entonces agendamos un espacio para... Hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre la estrategia de la búsqueda, sobre las fuentes. Bueno, hoy nos quedamos muy cortos, pero bueno, esa es la idea, que ustedes profundicen. ¿Listo? Para María Fernanda, simplemente tú escribes, ¿sí? A capacitación.biblioteca, defines algunos días tentativos que tú tengas libre y ya entonces ya cuadramos nosotros con los horarios nuestros y así nos ponemos de acuerdo y ya hacemos una asesoría de lo que digamos que podamos nosotros apoyarte en función, por ejemplo, de los temas que hemos visto en este programa y otros. ¿Listo? Entonces, me quedo con el grupo, me despido de los que van a ver el video. Espero que les sea de utilidad, que puedan complementar lo que vimos en esta sesión con las otras charlas grabadas. Y bueno, cualquier pregunta estaremos gustosos de poderla resolver a través de nuestros correos o a través de los comentarios en YouTube. Y bueno, espero que esté muy bien, ¿vale? Hasta una próxima oportunidad.